pueden observar, están viendo, miren, esta es una tinción de grano de materia pulmonar. Miren acá, hay los diplococos, hay los cocos en cadenas cortas, hay coquitos en cadenas mucho más largas también. Esta es la forma en que se observa usualmente al Streptococcus pneumoniae. ¿Qué significa el hecho de que tenga cápsula? Significa que esa cápsula le está confiriendo a la bacteria mayor cantidad de virulencia, o sea, hace que sea mucho más virulenta. Esta es una bacteria que es sensible a la octoquina y que es lisada por las sales biliares. También se caracteriza por presentar una alfa-hemólisis cuando se la hace crecer en un agar sangre. La hemólisis es parcial, no es total. Lisa parcialmente los eritrocitos o hematíes y produce un halo de color verdoso. También otra característica importante de Streptococcus pneumoniae es que para que crezca, estas bacterias generalmente son muy exigentes. Necesitará un 10% de dióxido de carbono para crecer. Y otra característica importante es que esta bacteria puede estar presente en el 40% de los individuos sanos, ubicándose en la nariz, en la nasofaringe o en la garganta de las personas. También podemos decir que estos son microorganismos que son sensibles a la penicilina y a la eritromicina y que por esta propiedad de tener su cápsula le confiere, además de la cantidad de virulencia, 83 tipos distintos de Streptococcus pneumoniae. Miren, acá tenemos esta cápsula, la hace invencible a la bacteria y obviamente ya con los estudios actuales bioquímicos y microbiológicos y del genoma, se ha observado que esta cápsula le confiere 83 subtipos de Streptococcus pneumoniae. Otra de sus características es que los cultivos, cuando son envejecidos, ya se pueden tornar inclusive como gram negativos, pero esa es una característica de crecimiento. En realidad son gram positivos y son muy sensibles a la octoquina. La octoquina es un disquito que se coloca para identificar justamente si es Streptococcus pneumoniae o es su pareja, Streptococcus pyogenes. Otro tipo de Streptococcus conocido también es Streptococcus viridans, pero el único que es sensible a la octoquina es el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus viridans no es sensible. Hemos dicho que este Streptococcus puede multiplicarse en los tejidos, no va a producir toxinas significativas y la virulencia está en función a la cápsula. No produce toxinas. Otra cosa importante para Streptococcus pneumoniae, como vamos a verlo acá, miren ustedes esta otra fotografía, ¿no? Los cocos, es justamente la presencia de numerosas enzimas. La pared de un Streptococcus pneumoniae está caracterizada por enzimas como la hialuronidasa, la autolisina, y generalmente tiene la neuroaminidasa y obviamente también presenta la hialuronidasa. También presenta el antígeno PS, el PSPA, el PSPC y obviamente aquí tenemos la neumolicina. Esta es su cápsula. Acá tenemos su pared celular, la pared celular que es esta, y esta sería la pared celular de la membrana o la pared celular pero de la membrana. ¿Cuántos de estos estafilococos generalmente habitan en forma normal
nuestros organismos, de un 5 a un 40%. ¿Qué son las enfermedades que puede causar estos estafilococos, estos estreptococos, perdón? Pueden causar neumonía, pueden causar sinusitis, pueden causar a nivel de los oídos otitis, pueden ocasionar bronquitis, pueden ocasionar bacteremia, infección en sangre, quiere decir, e inclusive pueden llegar a afectar las meninges y causar meningitis. Cuando hablamos de su estructura antigénica, hemos visto que la porción somática del neumococo contiene una proteína M característica para cada tipo y un carbohidrato común que es a todos los neumococos. Además, podemos decir que como tratamiento de esta bacteria se puede señalar a la penicilina. La penicilina G es el fármaco de elección para esta bacteria. Ahora vamos a hablar de sus partes, de sus componentes. ¿Cuál es el carbohidrato que es específico y que está en todos los estreptococos, específico de grupo? El carbohidrato que se encuentra en la pared celular y que constituye la base de los grupos se los clasifica como los estreptococos de Landsfield. Y la clasificación de Landsfield, que fue un microbiólogo que se adelantó en el tiempo inglés, los clasificó con letras. Llamó desde la letra A hasta la letra U y desde la letra K hasta la letra U. Y para llegar a estos grupos serológicos de identificación, que me estoy refiriendo a los antígenos, realizó la centrifugación de los cultivos, extrayendo estos antígenos de pared celular con ácido clorhídrico caliente, con ácido nitroso, utilizando fornamida o también la lisis enzimática de la membrana de los estreptococos, con pepsina o tripsina a 15 libras de presión durante 15 minutos. Streptococcus pneumonia, ya saben ustedes, que es el responsable de que los adultos que lo portan en algún momento puedan estar causando a sus mismos organismos neumonía en forma extrahospitalaria. Eso en un 5 a un 10% de probabilidades. Y si están en poblaciones cerradas, por decirles, si estuviesen niños en un orfanato, que es una población cerrada, o niños en una escuela, pueden causar un 60% de neumonía en poblaciones cerradas. Ahora bien, esta bacteria también puede aquejar a los recién nacidos. Entonces, son colonizadas los recién nacidos cuando tienen 3 a 4 meses de edad. Y la incidencia de máxima colonización por Streptococcus pneumonia sabemos que ocurre entre los 2 y los 3 años. Como hemos visto que tienen estos serotipos, en realidad no son ni siquiera 83, son 84 según el polisacárido capsular, hay gran resistencia de la mucosa respiratoria y por ello se presenta los tipos 1 y 8 en el 75% de las neumonías en adultos. El 1 y el 8 son responsables. En los niños más pequeños tenemos a los tipos 6, al tipo 14, al tipo 19 y al tipo 23, que se ha descubierto recientemente como responsables de infecciones en general en niños pequeños. Otros factores que pueden predisponer la enfermedad es cuando las personas comienzan a envejecer. ¿Por qué? Porque las infecciones graves se producen cuando los adultos envejecen y junto con los adultos envejecen también pues su sistema inmune. Los anticuerpos se tornan nulos, ya no combaten. Entonces existe una depuración mucociliar que compromete la salud de las personas mayores por encima de los 60 años
Y las enfermedades se pueden volver crónicas, subyacentes. Hay también algunas otras enfermedades como la diabetes, que cuando está presente en un adulto mayor, contribuyen a que la infección grave sea más fuerte y se torne crónica. También sabemos que cuanto a las razas, los negros son más atacados por Streptococcus pneumoniae que la raza blanca. Esa también es otra característica de esta bacteria, otro factor predisponente. ¿Qué es lo que causa cuando está presente? Causa desnutrición. Las personas no tienen ganas de comer, tienen una debilidad general, se presentan muchas anomalías respiratorias, existe obstrucción de las vías pulmonares, la famosa enfermedad conocida como EPOC o cáncer broncógeno. Si esto aún es más agudizado, como por ejemplo con la presencia de alcoholismo, encima el anciano es alcohólico, entonces o tiene otra inmunodeficiencia, por decirles un déficit en el sistema de accionar del complemento, puede presentar también un trastorno circulatorio, puede presentarse una nefrosis, que es un daño al renal, una ciclemia y finalmente hasta puede darse una intoxicación medicamentosa. De ahí que cuando Streptococcus pneumoniae está ingresado por la nariz a partir del aparato respiratorio, puede llegar a alcanzar el oído medio, puede llegar a alcanzar los mastoides, los senos perinasales, inclusive ir a otras localizaciones, como por ejemplo, tiene una alta resistencia a la fagocitosis por esa cápsula polisacarídica. Él es mayormente invasivo, porque tiene, que hemos dicho, dos enzimas, la enzima N, que es la neumolicina, y la enzima H, que es la hialuronidasa. Además, también presenta leucocidinas y otras. ¿Y desde dónde lo tomamos? Lo microaspiramos desde la orofaringe y allá se une a las defensas locales y generales. Hay una rápida multiplicación en los pulmones, hay una exudación, hay una formación de edema muy fibrinoso. Los leucocitos que se presentan son del tipo polimorfonucleares y los hematíes también. Tenemos la consolidación del parénquima pulmonar, por supuesto, y la neumonía, que es el punto final. En los adultos se puede formar en un 60% neumonía y en los niños 25%. Solo un 20% puede producirse en bacteremia, o sea, la infección puede pasar a la sangre. Y eso es muy complicado. Y ahí las personas tienen que llegar a terapia intensiva. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? ¿Cómo? ¿Cuál es su diagnóstico de laboratorio? Primero, la observación de las colonias, que cuando las teñimos con un gram, podemos ver los cocos en cadenas, como en esto. Si contamos con un microscopio electrónico, los podremos ver de 2 en 2, miren, así con sus extremos lanceolados, que tienen como forma de llama de vela, y obviamente también podríamos observar la cápsula que rodea a estos. Existen muchos y numerosos métodos de cultivo para los neumococos, porque así se los llama. A los estreptococos neumonía se los denomina neumococos. Podemos realizar en los pacientes un hemocultivo, cultivo de la sangre quiere decir, para encontrarlos. También podemos cultivar esputo, donde vamos a observar abundantes leucocitos polimorfonucleares, con ausencia de células epiteliales, que nos va a garantizar la presencia de los diplococos lanceolados. También podemos utilizar la pus, que está contenida en los senos perinasales, para cultivar. El líquido que proviene de los pulmones, que podemos extraerlo con una jeringa
el líquido pleural. Muchas veces los pacientes están en terapia intensiva y no responden a cuando queremos tomarles una muestra. Entonces los médicos optan por puncionar el líquido pleural y cultivar el líquido pleural en un agar sangre. También puede servir como muestra el material proveniente de los oídos y podemos realizar con este exudado óptico un cultivo. O sea, son varias las muestras que podríamos tomar en cuenta para cultivar en laboratorio. Y una vez que hayan crecido, podemos hacer un examen microscópico, también en forma directa, para poder observar a los estreptococos en cadena, que son organismos típicos. Y el cultivo, les decía, que tiene que ser en agar sangre, que utilice entre un 5 y un 10% de dióxido de carbono, porque estas son microorganismos muy exigentes, no crecen así nomás. Necesitan que les proporcionemos un 10%, entre un 5 y un 10% de dióxido de carbono. Esto se puede conseguir introduciendo al agar sangre, una vez sembrado, al interior de una lata, y sobre la lata colocamos al interior la caja Petri, y encima de la caja Petri un portaobjetos que contenga una pequeña vela, una vela. Encendemos la vela y producirá al interior de la lata entre un 5 y un 10% de dióxido de carbono. Y entonces eso es el impulso para que la bacteria comience a crecer, porque es exigente. Una vez que haya crecido la bacteria, hacemos otro tipo de pruebas, presuntivas también, como por ejemplo la optoquina y la bilisolubilidad. También podemos llevar a cabo el serotipaje, que puede basarse en polisacárido capsular, o si tenemos un micro laboratorio de experimentación, muchas veces los científicos y microbiólogos colocan inyecciones intraperitoneales de esputo en ratones para observar las características típicas del Streptococcus pneumoniae y su comportamiento. Ese vendría a ser el tratamiento. Existe otra especie que es conocida como Streptococcus pyogenes, que la vamos a estudiar la clase siguiente, y también vamos a estudiar, porque no quiero esforzar mucho mi voz, recién estoy hablando apenas, he estado muy delicada, y obviamente vamos a estudiar posteriormente a que veamos Streptococcus pyogenes, vamos a estudiar otros también que pertenecen a estos, que son importantes. Vamos a estudiar los enterococos. Los enterococos, que son bacterias que habitan a nivel del aparato estomacal, por eso se los llama enterococos. Vamos a estudiar a esos enterococos porque se parecen muchísimo, son también cocos en cadena y pertenecen al género Enterococcus hoy en día. Ya se han separado. Antes estaban como enterococos, como Streptococcus. Hoy en día ya sabemos que se conocen con el nombre de Streptococcus. Veremos entonces, aquí vamos a quedar, voy a ir con ustedes a ver que lamentablemente solo 16 personas se han conectado el día de hoy, y eso es muy triste. Voy a sacar un screenshot de esas 16 personas. Aquí tenemos. Quería comunicarles también que estoy calificando los exámenes y una vez que los tenga listos, vamos a dar una revisión al patrón para que ustedes puedan saber en qué cosas se han equivocado. Bien, hoy ya no quiero cansar la voz, entonces ya tengo una copia, un screenshot de los que asisten a clases, porque la gente que no asiste
Disculpen, pero esto no entra por ósmosis. Esto hay que escuchar para aprender. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy toda oídos para poder absorber sus dudas. A ver, la señorita Maciel Melani, habilite su micrófono y dígame cuál es la forma que tienen los estreptococos. Maciel, ¿qué forma tienen? Creo que no está atenta. A ver, la señorita. Sí, doctora. ¿Qué forma tienen los estreptococos? Cocos. Cocos, sí. ¿Pero qué característica? Tiene una cápsula que es efectiva. Muy bien. Son diplococos y están dispuestos también en cadenas, ¿no ve? Esa es la característica importante. Por eso se los llama estreptococos. Cuando están dispuestos en racimo, se los llama estafilococos, como el estafilococo aureus, del cual hasta hemos dado examen. ¿No es cierto? Bien. A ver el joven Lisandro Fuentes. ¿Cuántas clases de estreptococos conocemos? Lisandro, estoy preguntando a usted. Habilite su micrófono, Lisandro. Parece que Lisandro sigue durmiendo. Ni siquiera contesta. A ver, Alejandro. Sí, doctora, buen día. Buenos días. Bueno, hay varios tipos de streptococos, pero los más conocidos son Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Esas son las especies más conocidas y también les he dicho que vamos a estudiar a los enterococos, ¿no es cierto? A los que habitan, los que no están en vías pulmonares y que están en otras partes, como por ejemplo los géneros que ahora se han desprendido de los estreptococos y que se denominan o pertenecen al género enterococos. De ellos también vamos a hablar la clase siguiente. Muy bien. Bien. Aquí vamos a quedar, estimados estudiantes, y nos vemos el día de mañana en el examen de inmunología. Recuerden de estudiar lo suficiente. Cuidado que se lleven sorpresas. Las preguntas también son para complementar, o sea que tienen que saber. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos.